su ejemplo en su ejemplo avanzadísimo de programación. Ajá, entonces habíamos quedado en que para estructurar un programa a través de funciones, declaramos las variables y hacemos el prototipo de la función, que es decir, declarar la función. Aquí indicamos si las funciones retornan o no retornan valores, el nombre de la función y los parámetros que vamos a utilizar. Ya sabemos entonces que los parámetros van a ser variables o valores que van a introducirse al cuerpo de la función para que hagan la actividad o la tarea que van a hacer. Entonces, eso es el prototipo. Viene la función principal, que es donde se hace la llamada a la función. Entonces, fíjense, cuando yo declaro la función y estos valores que están aquí en el prototipo se les denominan parámetros formales. Bien, cuando yo hago la llamada a la función, estos parámetros que están aquí se les denominan parámetros reales. Y posteriormente está el cuerpo de la función. Ah, no ven la pantalla. Bueno, ya va. Déjenme entonces. Ok, entonces les decía que nosotros debemos en los prototipos de la función declarar cuáles van a ser las funciones o las partes en que va a estar dividido el programa. Le decimos qué tipo de valor, qué tipo de datos, si es entero, si es float, si es un char, si es un arreglo. Aquí se va a colocar el tipo de datos que va a arrojar la función, el nombre de la función y los parámetros que necesita, los valores que necesita para trabajar la función. Entonces hemos dicho que en esta parte, en la declaración de las funciones, estos parámetros que se colocan dentro del paréntesis se le denominan parámetros formales. Y cuando yo hago la llamada aquí en el cuerpo principal, aquí estos valores que yo les coloco por aquí son parámetros reales. Y posteriormente se hace el cuerpo de la función, es decir, las instrucciones que va a hacer la función. Si yo no quiero hacer esta declaración, estos prototipos, entonces el cuerpo de la función va antes del cuerpo principal. Vamos entonces a ver otro ejercicio. Ya vimos estos cuatro, este ejercicio, el de la multiplicación. Vamos a ver el ejercicio este que dice crear una agenda telefónica. Aquí vamos a ver algunos conceptos, como la estructura, eso todavía no lo hemos visto, eso se va a explicar más adelante. Y aquí también utiliza unas funciones que es para los archivos. No se preocupe por eso, eso lo vamos a ver en la fase número 2. Aquí lo que me interesa es que este ejercicio está hecho en partes, es decir, con la programación modular. Entonces, fíjense, hacer un programa en C++ para guardar números telefónicos que muestre un menú con las siguientes opciones. Esto es el clásico ejercicio para trabajar con funciones. ¿Por qué? Porque me tiene un menú. Entonces, en este caso, por ejemplo, la opción número 1 es crear la agenda telefónica. ¿Cómo me la van a crear? Yo necesito el nombre, apellidos y el teléfono. Una agenda telefónica. El número 2, bueno, ya creé la agenda, pero ahora quiero agregar a más contactos. Y esos contactos van a tener nombre, apellido y sus números telefónicos. Y yo quiero visualizar estos contactos. Entonces, fíjense lo importante que es la programación modular. Yo tengo aquí que el menú se divide en 3 partes. Entonces ya yo tengo ahí 3 funciones, la de crear, la de agregar y la de visualizar. Esa es la forma de analizar. Cuando uno me dice, bueno, fíjense, yo quiero hacer un sistema que haga, cuando estén ustedes en el trayecto 2, que van a empezar a hacer programaciones de sistemas web, o ya cuando ustedes hicieron en el trayecto 1, hicieron su página web, cuando ustedes decían inicio, la opción 1, la opción 2, la opción 3, eso era, ustedes ya iban con el pensamiento de dividir las tareas en que hacía el
El inicio, bueno, mostraba la información principal, la opción 1 tal cosa, la opción 2 hacía tal cosa, dependiendo del proyecto. Y, por ejemplo, los contactos, quiénes eran ustedes. Entonces, cada una de esas opciones eran partes del sistema. En este caso, de la página web. Igualmente, cuando pasen al proyecto 2, ustedes van a hacer sistemas administrativos, cualquier tipo de sistemas de información, y ustedes van a dividir en partes. Pero resulta que ahí vamos a trabajar con la orientación a objetos. Y eso lo vamos a también a ver a partir de la semana que viene. Entonces vamos a terminar con eso y después le doy las indicaciones para la semana que viene. Entonces, bueno, ya aquí tenemos que hay 3 funciones: crear, agregar y visualizar. Entonces, bueno, declaramos la librería, normalmente. Aquí está el prototipo de las funciones. Entonces tenemos funciones void porque no me retornan nada y no pasan parámetros. Ya esto lo debemos reconocer cuando ustedes vuelvan a ver el material, revisen bien el material y cuando ustedes revisen bien ese material, revisen otra vez las clases, ustedes van a ver el... Ya, un momento. Ok, entonces fíjense, tenemos acá las funciones: menú, crear contacto, agregar contacto, visualizar contacto. Bueno, tenemos el cuerpo principal que me llama al menú. Entonces vamos aquí al cuerpo de la función menú. ¿Qué me dice la función menú? Tenemos una variable local que es la opción. Entonces aquí hay un ciclo. ¿Por qué? Porque me va a decir, bueno, que esté en este ciclo las veces que yo quiera, hasta que yo diga salir. Entonces, si le doy la opción 1, voy a crear. Si le doy la opción 2, voy a agregar. Si le doy la opción 3, visualizar. Y si le doy la opción 4, salir. Entonces, lea la opción. Bueno, entonces sí, opción. Hago un switch. En el caso de que la opción sea 1, creamos el contacto. En el caso que la opción sea 2, agregar contacto. Entonces, aquí estamos haciendo la llamada a la función. Entonces, los casos me van a permitir llamar a la función. Y en el caso 4, salir del menú, salir del ejercicio. Entonces, bueno, aquí está el cuerpo de la función para crear un contacto. Bueno, aquí hacemos lo que vaya a hacer pedir: dame tu nombre, dame tu dato, dame tu teléfono, etc. Para agregar, si le doy, creamos, ¿verdad? Si es el 2, que es crear, que es agregar, igual. Dame tu nombre, tu apellido y tu teléfono. Y si es para visualizar, mandamos a colocar en la pantalla la información. Entonces vamos a revisar aquí la corrida del ejercicio, la ejecución. Aquí la pantalla. Entonces, bueno, aquí está. Menú, agregar la agenda telefónica, agregar más contactos, visualizar contactos existentes y salir. Entonces está esperando por la opción. Vamos a darle la opción 1. Vamos a crear la agenda telefónica. Diga su nombre. Entonces vamos a poner el mío. Dame tu apellido. Dame tu teléfono. Agregar otro contacto. Vamos a poner que yo le digo que sí. Dame tu nombre. Vamos a suponer esta persona. Vamos a suponer. Desea agregar otro contacto, le digo que no. Y me vuelve a presentar el menú. Agregar más contacto. Vamos a poner el 2. El nombre. Desea agregar otro contacto, le digo que no.
Y aquí vamos a visualizar la opción 3. La agenda telefónica. Entonces está la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Y le digo la opción salir. 4. Y listo. Entonces fíjense que es una forma de trabajar. Es otro paradigma. ¿Qué hacemos? Bueno, yo tengo 3 opciones: crear, agregar, visualizar, y por supuesto la opción salir. No hace otra tarea sino el salir del suite. Entonces, como tengo 3 o más tareas por hacer, entonces lo que hago es dividir esto en funciones. Utilizo la instrucción suite, que dependiendo de la opción, hago me voy por un caso 2 o el caso 3. En el caso 1, llamo a la función tal, en el caso 2, llamo a la función tal, y en el caso 3, llamo a la función tal. Entonces, fíjense como un problema muy grande, yo lo puedo dividir en problemas más pequeños y lo voy resolviendo a través de funciones. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es con respecto a la función. La cuestión es hacer ejercicios y practicar. Yo les dejé ejercicios propuestos, ejercicios resueltos, para que ustedes vayan practicando. Entonces, esta es la parte de la programación modular. ¿Preguntas hasta el momento? Aprovechen de hacer las preguntas ahorita. Si yo no los oigo, algo pasa que no los oigo, entonces me lo dejan por escrito aquí en el chat y lo vamos resolviendo. Ahora bien, ¿cuál es la parte que sigue? Resulta que cuando, fíjense que estos son paradigmas de programación. El paradigma estructurado fue el que vimos hasta antes de irnos de vacaciones. Estamos viendo el paradigma modular. ¿Por qué aparece el paradigma modular? Porque los programas se empezaron a hacer tan largos. Lo que pasa es que nosotros hacemos ejercicios cortos. Pero imagínense un sistema. Si ustedes se ponen a ver la forma en que ustedes hicieron las páginas web en HTML, son largos cantidades de códigos y líneas y líneas y líneas de código. Un sistema grande tiene líneas y líneas y líneas de código. Entonces, para la gente, los programadores se perdían en esa cantidad de código. Para hacer el mantenimiento, si voy a arreglar un pedazo del programa, perdían mucho tiempo en revisar toda esa cantidad de datos que tenían que revisar. Entonces, ese paradigma estructurado ya no me estaba funcionando porque me estaba haciendo perder mucho tiempo. Cuando un paradigma ya deja de cumplir sus objetivos, se pasa a otro paradigma. Entonces, idearon dividir las tareas. Entonces, si yo digo, bueno, tengo un problema en visualizar el contacto, yo voy directamente a donde está el problema en esta función. Entonces, un problema grande, yo lo divido en subproblemas más pequeños, partes, lo divido en partes, entonces su mantenimiento se hace un poco más rápido porque yo lo puedo ubicar rápidamente donde está el problema. Pero resulta que se crearon otros tipos de forma de programar, que es la orientación a objetos. Y esa es la otra parte que nosotros vamos a ver, porque en programación 2, en el trayecto 2, ustedes van a comenzar a programar orientado a objetos. De manera que, entonces aquí nosotros vamos a empezar a ver lo que es la introducción a la orientación a objetos. Entonces, para la semana que viene, yo necesito que revisemos la guía de orientación a objetos. Entonces, ustedes van a ir practicando funciones y vamos a meternos de lleno en la orientación a objetos. Y a partir de que veamos la introducción a la orientación a objetos, toda la programación en lenguaje C++ va a ser orientado a objetos. Es más, C++ es exclusivamente para trabajar orientado a objetos. Lo que pasa es que también me permite trabajar de manera estructurada y trabajar de manera modular. Pero él fue creado precisamente para trabajar orientado a objetos. Fíjense que el lenguaje C puro, C, es para trabajar de manera estructurada. Si yo utilizo C puro, para trabajar con clases y para trabajar con objetos, no lo permite, porque él quedó hasta una parte. Cuando yo empiezo a trabajar con C++, por eso que aparece el más, es plus.
CPP, plus. El plus es la orientación a objeto. Pero como él es más grande, podemos trabajar de manera estructurada con C++, pero también con orientado a objeto. Entonces, a partir de la semana que viene vamos a comenzar a ver lo que es la orientación a objeto y vamos a comenzar a programar orientado a objeto para el lenguaje C. Y cuando pasen al trayecto 2, o los que ya están en trayecto 2, van a poder reconocer cómo se trabaja con la programación orientada a objetos. Entonces vamos a empezarlo a trabajar desde la clase, objeto y todo eso. Para poder trabajar con esos elementos debemos conocer los conceptos. Entonces, bueno, la tarea de la semana que viene es hacer ejercicios de funciones y leer la guía de orientación a objetos. Para que otra vez nos volvemos a ver el viernes a esta hora para ver la clase de orientación a objetos. ¿Preguntas hasta el momento? No, por ahora no. Preguntas. Bueno, de todas maneras, entonces, cuando ustedes comiencen a hacer sus ejercicios y a leer, porque ahorita hay mucha información, cuando ustedes comienzan a leer y se les presente una duda, tomen nota de la duda y me la hacen llegar por el foro de dudas o el foro de apoyo, por el WhatsApp o por el WhatsApp al privado si no la quieren hacer en el grupo, ¿sí? Pero entonces comprométase a revisar todo esto porque hay bastante información. Vamos a seguir en clase de manera virtual y los exámenes van a ser de manera virtual. Entonces es importante que revisen y que hagan uso de los foros o de los medios de comunicación para despejar sus dudas. Si no tienen ninguna duda, entonces, bueno, dejamos la clase hasta el momento y espero por ustedes para que si tienen dudas, bueno, se la resolvemos por los grupos.